Buenos días de nuevo. Retomamos la segunda parte de la jornada. Esta segunda parte, como sabéis, está centrada ya en casos prácticos y aplicaciones de éxito de algunas de las cosas que hemos contado antes. Y la primera presentación corresponde a Francisco González Ramos, que es profesor asociado en la Cátedra de Edificación de esta escuela y además es el director técnico de Betazul. Entonces, sin más preámbulo, pues te cedo la palabra. Gracias. Como ha dicho Jaime, soy el director técnico de la empresa Betazul. Betazul es una empresa constructora especializada en trabajos de refuerzo y reparación de estructuras. Ejecutamos todo tipo de trabajos de refuerzo, de protección, de reparación de estructuras, tanto dentro del ámbito de la edificación como dentro de la obra pública. Y nos gustan los retos, nos gustan las cosas singulares. Disfrutamos haciendo ese tipo de trabajos complejos que poca gente quiere hacer, ¿vale? Hemos tenido la suerte, bueno, el índice de la presentación es la construcción original del hipódromo, la intervención que hicimos entre los años 2007 y 2009 y la evaluación actual. Estaba comentando que hemos tenido la suerte de participar en la rehabilitación del 2007 del hipódromo, porque realmente el hipódromo es un proyecto emblemático, singular, único, y que realmente a todos los que hemos podido participar pues nos ha enriquecido y nos ha llenado en nuestra parte técnica. De la construcción, pues estos son planos originales, es una obra de Eduardo Torroja Miret. Está construida entre el año 30 y el año 40 del siglo pasado, ¿vale? Estos son planos originales del proyecto. Para hacer la intervención del hipódromo se convocó un concurso público en el cual participaron pues, diferentes técnicos. Y aquí vemos pues, un resumen de algunas de las soluciones propuestas. La que está en la parte inferior izquierda, que marco con el cerco rojo, es la que corresponde a Eduardo Torroja con un equipo de otros técnicos, que fue la seleccionada y construida en el hipódromo, ¿vale? La sección constructiva, la ponemos ahí en grande, es la que estamos viendo, ¿vale? Lo más destacable es la marquesina superior, la cubierta. La cubierta, como vemos, es una especie de teja de hormigón armado, de unos tamaños realmente enormes, ¿vale? Y que está apoyada en una rótula. La rótula es lo que está... No funciona. Bueno, es donde pone G, ese es el pilar, y tiene una rótula en la parte superior. Realmente la parte superior es una especie de teja de hormigón que evacúa todas las aguas a través de ese propio soporte en el cual está la articulación superior. Para estabilizar esa cubierta completamente descompensada, ¿vale? Tiene un tirante en la parte posterior. Y ese tirante hay dos secciones diferentes. La que estamos viendo, en la cual se mejora las condiciones de la bóveda, pero en otros casos esa bóveda no existe como tal, realmente es una ménsula y el tirante está mejorando también las condiciones de equilibrio de esa ménsula posterior, ¿vale? Bueno, el resto de los elementos tienen las bóvedas inferiores, el graderío, etcétera, etcétera. Estos son fotos de la construcción original del año 35, fotos de los trabajadores en la parte superior. Se ven, evidentemente, medios de trabajo muy precarios, propios de hace casi 100 años, ¿no? Aquí vemos ya parte de la marquesina y de las bóvedas inferiores terminadas. Aquí vemos la sección en la cual la bóveda no está completa y se ve que el tirante está mejorando las condiciones de esa ménsula que se desarrolla en la parte inferior. Otra foto de la construcción. Aquí vemos a Eduardo Torroja en una foto justamente en la pilona central, la que tiene en la parte superior esa rótula que os comentaba y que por dentro tiene la bajante que evacúa las aguas de la cubierta. La concepción de la marquesina es sumamente compleja y hay que tener en cuenta que estamos hablando de 1930. Entonces, Torroja hizo una cosa que yo creo que es muy inteligente. Bueno, ahí tenemos los planos de construcción completos, ¿vale?
Y hizo una cosa que yo creo que es lógica y que seguramente le ha aportado un buen resultado, que es hacer un modelo a escala 1:1. O sea, fabricar una de las cubiertas fuera de la obra, que es la foto que estamos viendo aquí, ¿vale? Con su cimbra, su armadura, una foto a medio hacer. Aquí vemos la pieza, el modelo terminado, y hizo una cosa que, insisto, muy inteligente. Un ensayo a rotura, ¿vale? Lo cargaron con sacos, hicieron una prueba de carga y la llevaron hasta sus últimas consecuencias, hasta la rotura. Con lo cual, evidentemente, tenemos una información importante de cuánto resiste ese elemento. Hay que tener en cuenta que en 1930 no había ningún modelo de cálculo que permitiera, de alguna forma, entender cómo va a funcionar ese elemento. Entonces, el elemento es sumamente complejo y seguramente ese modelo fue parte del éxito que ha tenido esta construcción. Bueno, en el 2007 tuvimos la suerte de poder hacer esa intervención. Entonces, en aquel momento, bueno, en este vídeo se ve muy bien la concepción completa del edificio, ¿vale? El edificio consta de tres elementos, dos más grandes que están en los lados y uno central que es más pequeño. Este es uno de los grandes, ¿vale? Y aquí se ve que hay zonas que tienen bóveda y hay zonas que no tienen bóveda en la parte inferior. Y en la siguiente diapositiva vemos la sección de la cubierta propiamente dicha, de la marquesina. Repito que calcular esto hace 100 años pues tiene una complejidad realmente difícil de resolver con los medios que tenía en ese momento. El hacer ese ensayo con el modelo 1:1 fue lo que garantizó el éxito de ese elemento. Bueno, hicimos pues una intervención completa con actividades de limpieza, saneo, tratamiento de fisuras, pasivación y puentes de adherencia, reconstrucción de morteros, una protección y también otros tratamientos adicionales como las juntas, la protección de los tirantes y la mejora de la cimentación. Bueno, aquí vemos una retrospectiva de la construcción original del 36, las marquesinas antes de nuestra intervención, en el año 2007, y ya después de nuestra intervención. Hay que recordar que en esa época anterior a nuestra intervención el hipódromo sufrió una etapa de abandono, sin prácticamente ninguna actividad y con muchísimos daños debido a ningún tipo de conservación, que podemos ver en las diapositivas. Bueno, aquí lo vemos, muchos daños generalizados por todos los paramentos de hormigón, daños sobre todo por el agua, fallos en la impermeabilización superior que provocaba entrada de agua. Esto, según las malas lenguas, es un impacto de una pieza de artillería de la Guerra Civil. Puede que lo sea, tiene toda la pinta. Daños en los tirantes, con fisuración, y en la foto de la derecha se ve un daño que ocurrió en varios de los módulos, en los cuales se atascó la bajante. Hubo una acumulación de agua muy importante que se aliviaba vertiendo por la parte posterior. Para que se haga el cerco que estáis viendo en esta diapositiva, hace falta una altura de lámina de agua del orden de 50 a 60 centímetros. Entonces, realmente era impermeable la bajante, ¿vale? Y evacuaba por la parte trasera. Evidentemente, esta agua ahí apozada pues, ha causado muchísimos daños dentro de la estructura. La parte superior tenía una lámina asfáltica con una terminación gofrada, estaba completamente cristalizada, completamente fragilizada y no tenía ninguna capacidad de impermeabilización. Os da una foto del alero. El alero tiene solamente 10 centímetros de espesor. Es realmente una proeza que puede haberse mantenido con esa esbeltez durante casi 100 años. Bueno, la implantación, se hizo un andamio completo de toda la marquesina. Bueno, los trabajos se hicieron en varias fases. La primera fase fue la que hacía referencia a la marquesina. Después hicieron las bóvedas inferiores y otros elementos. Se hizo un andamio completo que permitía un acceso muy cómodo para poder hacer todos los trabajos sobre la marquesina. Se hizo una limpieza tanto por la parte superior con una máquina de hidrolimpieza como por la parte inferior, ¿vale? En la parte inferior quiero destacar que la terminación del hormigón visto de todo el hipódromo es con un encofrado de tarima, ¿vale? Y cuando hicieron esa tarima,
realmente buscaban que se viera perfectamente la junta entre las tablas. O sea, la topografía que se refleja en el encofrado es la de esa tarima donde se manifiestan muy claramente las juntas entre las tablas de madera. Por supuesto que al ser un elemento con la relevancia patrimonial que tenía, había que preservar esa topografía, había que proteger esa textura del encofrado, dejando que se conservaran las marcas entre las piezas de madera. No se podía hacer una limpieza rigurosa con chorro de arena porque lo hubiera quitado todo y se utilizó pues, un equipo de hidrolimpieza que permitía retirar una gran parte de los recubrimientos que tenía sin alterar la topografía del hormigón. Aquí se ve un trozo limpio y un trozo sin limpiar y se ve que en el trozo ya limpio se sigue conservando la textura del encofrado. Bueno, se hicieron actividades de saneo para eliminar todas las partes degradadas de alguna forma y la parte más destacable de la intervención fue las fisuras. Realmente, al ser una lámina de hormigón tan delgada, pues tenía bastante patología de fisuras. Todas las fisuras se decidió hacer un tratamiento de inyección, ¿vale? Para eso, pues en la parte de izquierda se ve cómo estamos abriendo las fisuras para poder sellarlas, para poder confinarlas, para poder rellenarlas de resina y en la foto de la derecha vemos cómo estamos haciendo un taladro para embocar una cánula. La cánula puede ser para inyección o para purga indistintamente. Aquí vemos pues, todo el entramado que se ha hecho para descubrir todas las fisuras y poder tratarlas. Esto se ha hecho tanto por abajo como por arriba y, de hecho, pues muchas de las fisuras se inyectaron por abajo y se purgaron por arriba. En algunos casos también hubo que inyectar algo por arriba. Para inyectar, siempre inyectamos desde el punto más bajo para ir inyectando la resina y que la resina vaya desplazando el aire y vaya colmatando la fisura. Aquí vemos cómo estamos espatulando un mortero epoxi para sellar la fisura, para que la resina no se escape mientras la inyectamos y con esa misma resina recibimos las cánulas de inyección y de purga. Se hicieron kilómetros de fisuras, se colocaron miles de cánulas y al final pues, conseguimos realmente devolverle el monolitismo a la marquesina que había perdido en cierta medida por esa fisuración totalmente repartida. Se hizo la inyección, principalmente por abajo, con alguna actuación por arriba, hasta colmatar, hasta que todas las cánulas de alguna forma nos dan un retorno de resina. Bueno, aquí vemos las cánulas ya cerradas, ya terminada la inyección y después de terminar, de que ha endurecido, cortamos las cánulas, que es un elemento auxiliar que tenemos que prescindir de él. Claro, con todo esto lo que hemos hecho realmente es causarle un daño importante a toda la superficie del hormigón vista, ¿no? Entonces, la siguiente fase, aquí vemos cómo nos queda la fisura después del tratamiento, ya con las cánulas cortadas, pero claro, todo eso no podemos dejarlo visto en ninguna circunstancia. Tenemos que, de alguna forma, volver a retornar al estado del encofrado con la tarima, con el encofrado de tarima. Bueno, por supuesto, pasivación de las armaduras y puente de adherencia, con Sicató Armatec 110 Epocén, ¿vale? Y después la reparación. La reparación por arriba, bueno, tanto por arriba como por abajo, fue con Sika Monotop 612 y 618, eran los morteros mejores de la gama Sika en aquellos momentos. Y por arriba, evidentemente, pues no hay que darle ninguna terminación porque no es visto. Pero por abajo tenemos que reproducir la geometría de la tarima. Y la geometría de la tarima no nos vale hacer rayas de cualquier forma. Tenemos que seguir el replanteo del encofrado original, ¿vale? Pongo una serie de fotos y aquí se ve muy bien lo que estamos diciendo. ¿Cómo conseguimos esa textura? Pues evidentemente no podemos hacer un encofrado, no podemos verter un hormigón, no podemos darle la textura exacta, pero podemos buscar el replanteo de los ejes de la tarima, bueno, de las juntas más que de los ejes, colocar una tabla y marcar un cierto relieve en el mortero de reparación que estamos utilizando. Conseguimos hacer algo parecido a eso, ¿vale? Si lo vemos a esta distancia, vemos que es una reparación en el cual hemos marcado
ese relieve entre dos partes. Pero si lo vemos de lejos, pues hemos respetado, en la medida de lo posible, la textura del encofrado con el entablado. Aquí se puede ver, antes de darle el tratamiento de protección, pues que las intervenciones fueron en una parte muy importante de la superficie del hormigón y realmente, insisto, de lejos un profano no lo va a ver, un profesional de cerca sí lo va a ver, pero de lejos la textura que se puede apreciar es la misma. ¿Vale? Bueno, hicimos muchísima... Aquí, esto es de la siguiente fase, de las bóvedas inferiores, ¿vale? Lo mismo. Y, por último, un tratamiento de protección. La protección en este caso fue Sicagar 670W Elastocolor, era uno de los mejores productos en aquel momento de Sica y después veremos que ha tenido un comportamiento excelente, ¿vale? Además de la pintura, para la protección también hicimos pues, algunos tratamientos complementarios que he enunciado antes. Las juntas entre las diferentes tejas, entre los diferentes módulos de hormigón, se trataron con Sicadur Combiflex, una lámina que tiene que posee una deformación en rotura muy elevada y que da una garantía absoluta de que esa junta va a admitir deformaciones importantes sin ningún problema. Además, al separar bastante los dos lados de anclaje, todavía lo facilitamos más. Lleva un adhesivo epoxi y lleva un anclaje mecánico, de alguna forma, con esos talados que vemos en la diapositiva central, dejándola anclada dentro de la masa de mortero. Hicimos también un refuerzo de los tirantes. Los tirantes estaban compuestos, creo que por 3 barras de acero liso y tenía un revestimiento pues con un hormigón, creo también recordar que tenía un encofrado de fibrocemento, no estoy seguro ahora, y tenía muchos daños. Quiero comentar que si te subes a la marquesina, a la punta, un día de aire, se nota bastante el movimiento. O sea, el tirante realmente varía de forma importante la solicitación que tiene a lo largo del tiempo. Eso, evidentemente, pues genera un movimiento dentro del tirante y es lo que ha causado estos daños. Debido a todos esos movimientos, lo más lógico hubiera sido hacer algún tipo de tratamiento, de protección, que permitiera esa flexibilidad del tirante. En aquel momento, pues todos los participantes hubo bastantes discusiones y al final se hizo exactamente lo que había. Se hizo una reposición del hormigón para proteger esa armadura. Pero lo hicimos con un hormigón, con un mortero, con unas características resistentes mucho mejores que el original, lo cual, esa resistencia adicional, lo que le va a dar a ese revestimiento es más fragilidad de alguna forma. Entonces, eso podemos ver ahora que no ha evolucionado todo lo bien que nos hubiera gustado. Bueno, aquí se ve los años iniciales, se hizo un encofrado del diámetro exacto que tenía el tirante inferior y se rellenó. Y aquí vemos el producto terminado, ¿vale? Se hizo un recalce de la cimentación, ¿vale?, con micropilotes, y el encepado se hizo en 2 fases. Y hay una foto, bueno, esta es la primera fase de los encepados, que eran pretensados para desviar la carga del fuste original al requercido del encepado hacia los micropilotes, y la foto que a mí me encanta es esta, la segunda fase. Lo que estamos viendo ahí entre los micropilotes por debajo del encepado superior es el pozo de cimentación que se hizo en 1930, ¿vale? Y yo cuando veo estas cosas siempre digo lo duro que era trabajar antes, pensar en hacer ese pozo que tiene, no sé si son 10 o 12 metros de profundidad, hecho por 2 señores a mano, no sé, unas condiciones que hoy en día en términos de seguridad y salud no serían aceptables. Eso, insisto, eso es el pozo de cimentación original de la marquesina. Bueno, y esto es la foto terminada, ¿vale? En esta foto la voy a comparar con esta actual. Es una foto ahí con la puesta de sol. Al fondo se ven las 4 torres del Real Madrid y en el estado actual está la quinta también, claro. Esto es de 2009, ¿vale? Bueno, ha quedado espléndido, como el primer día. Luce. Bueno, y este detalle quería enseñarlo y manifestarlo. Aquí vemos el pilar, donde antes veíamos la foto de Eduardo Torroja, y en la parte superior, en el detalle que está en la parte derecha, vemos la rótula, que
diseñó Torroja, ¿vale? En ese punto lo que hacen las armaduras es cruzarse, ¿vale? Para que realmente no tenga ningún momento de empotramiento, que sea una rótula perfecta. Y no le valió con cruzar las armaduras, que además se cortó el hormigón, como estáis viendo, para permitir mejor el giro, ¿vale? Y puedo decir que en el año 2007, con 70 años de edad, estaba todo perfecto, perfecto. Bueno, más fotos del estado final del 2009. Y aquí vemos una comparativa de las mismas más o menos posiciones de antes del 2007, de cómo estaba antes de empezar los trabajos y cómo estaba cuando terminamos. Podemos ver prácticamente la misma visión con la visión vieja y la visión nueva. Bueno, y ahora vamos a la evaluación del 25. Las fotos del 25, el estado de la estructura es prácticamente el mismo del 2007. Luce con todo su esplendor, no hay prácticamente nada que comentar, ¿vale? Quizás, no sé, se puede ver alguna diferencia de tonalidad de la pintura, pero, insisto, el estado de conservación es excelente. Ha envejecido en estos casi 20 años de una forma idónea, perfecta, ¿vale? Vemos las fotos de todo, las partes de las bóvedas inferiores, ¿vale? Aquí se puede ver con bastante detalle que la reproducción que hemos hecho del encofrado de tarima pues, es bastante bueno y se mantiene con la morfología que ideó Eduardo Torroja en su día. Las bóvedas inferiores, la parte superior, los tirantes, el apoyo con la bajante interior. Y aquí sí quiero comentar, pues eso, que el tirante, pues al final tiene mucho movimiento y la mezcla que hemos utilizado es demasiado rígida para ese uso. Tienen algo de fisuración, pero bueno, cuando se hacen intervenciones en elementos patrimoniales, pues siempre hay una duda de cómo hacerlo, si hacerlo mejor, si tratar de reproducir lo que ya había, no meter cambios que de alguna forma puedan ser muy drásticos y en este caso, pues insisto, se adoptó la medida de volver a colocar un mortero y con una calidad mayor, lo cual ha hecho que se fisure más deprisa. Bueno, y esta es la terminación y aquí se ven las 4 torres y ya se ve la quinta, ¿vale? Han pasado esos 20 años y se ha construido ese nuevo edificio. Bueno, y la visión de todo. Y nada, muchas gracias por vuestra atención.